Bueno, yo no voy a poner un coro de ángeles porque la verdad el tema no lo amerita. O yo no sé si cuando tú vas a hablar del expresidente Hipólito Mejía cabe un coro de ángeles. Lo que sí cabe es destacar que Hipólito Mejía es una de las personas que mejor conoce aquí el sector agrícola. Eso sí lo debemos decir. Y hago esta referencia precisamente por el debate que se ha desatado respecto a la sugerencia tuya de que se le den permisos temporales de trabajo a los haitianos indocumentados para que las construcciones, para que las producciones agrícolas no se queden, señores, en la inopia, como decimos en buen dominicano. Y como siempre, pues empezó a sonar la campana de un lado y empezó a sonar del otro lado. Los productores, sobre todo, que es lo que serían más impactados, como los bananeros, como los cañeros, como los cafetaleros y empresarios que dicen que está bastante claro que eso es lo que habría que hacer. También incluye a algunos legisladores respecto a este tema. Y que tiene que ver con lo dicho por el presidente, ¿no? Salieron a apoyar esa idea, esa sugerencia, pero hay los que inmediatamente salieron al frente hablando de que eso es negativo porque en cualquier descuido, frente a una migración desbordante y frente a una crisis que profundiza en Haití, eso puede salir de control. Y la migración... y la ley de migración y todo lo demás, bueno, pues entonces podría dejarnos a nosotros con las manos más o menos en la cabeza, porque hay una realidad y eso es así. Pero yo creo que tampoco estamos hablando de nada nuevo. No estamos hablando de nada nuevo, porque la realidad es que existe una ley que a propósito de las discusiones se ha hecho referencia a ello, o en la ley migratoria, que creo es la 285-04, y además de esto, el reglamento de aplicación de esta ley que fue aprobado en el 2012, y ahí hay una cuestión que habla de permiso para trabajadores temporeros que en tiempos de Balaguer y en tiempos de zafra y de cultivo de la caña, bueno, pues esto se aplicaba y funcionaba en ese momento. Por supuesto, no teníamos la situación que tenemos ahora, ni la de crisis en Haití, ni tampoco la migración masiva que tenemos ahora. Pero se trataba de que la persona que no es residente y que tiene que renovarlo todos los años, se encontró entonces con la triste realidad de que por la debilidad de nuestras instituciones, cuando fueron a renovar ese contrato, ahora, después de intentar aplicarse, bueno, pues simplemente eso no estaba funcionando y ahí se complicaron las cosas y se complicaron además mucho más ahora porque los requisitos que se necesitarían para que estos trabajadores temporales pudieran venir a República Dominicana, yo creo que nuestros vecinos, nuestra nación vecina, está muy imposibilitada para poder proveerlo, y parte de esos requisitos, además del pasaporte, es un acta de nacimiento y por supuesto el contrato que se le tendría que otorgar aquí la empresa que los esté contratando en este caso. Pero la verdad es que yo he visto cómo mucha gente se ha rajado mucho las vestiduras respecto a lo dicho por Hipólito, y a mí no me parece del todo descabellado, en el sentido de que no podemos obviar una realidad frente al tema migratorio, al problema que esto implica. Señores, aunque de manera informal Haití es socio nuestro, el segundo nuestro socio comercial. Y a nosotros también nos impacta mucho el hecho de que perdamos ese mercado. Por eso, respecto a lo dicho por el presidente Hipólito Mejía, que creo está hablando más como empresario que como otra cosa, y un conocedor, como dije, de la realidad del campo dominicano y de la producción agropecuaria, que invoque, qué sé yo, un poco de buen juicio respecto a todo esto para abordar las deportaciones masivas de haitianos, con lo que, claro, él dejó bastante claro que no está de acuerdo, pero desde esa lógica de cómo eso podría afectar a algunos sectores productivos como la construcción, como la agropecuaria, y las posibilidades de que estos sectores puedan colapsar, bueno, pues a mí no me parece tan descabellado. Y por supuesto las declaraciones de Hipólito Mejía, que siempre coincidan muchas pasiones por las maneras que tiene de expresar las cosas, pues lo convirtieron en blanco de ataques, y por supuesto muchos de esos ataques
vinieron de grupos de ultranacionalistas que están ahí y que a través de las redes sociales tienen una actividad bastante, que se puede notar bastante, porque quizás ignoran las implicaciones que esto pueda tener y el impacto de la migración haitiana en todo lo que es el aparato productivo, solo comparable con la capacidad quizás de el manejo que en muchos casos se dan, y yo pienso que se hace con una gran dosis de siembra de odio respecto a este tema. Estoy súper clara en eso, pero yo creo que la racionalidad, el buen juicio, en lo dicho por el presidente Joaquín, Hipólito Mejía, e incluso esta semana al presidente Luis Abinader lo abordaron respecto al tema. Y hablaba incluso de la posibilidad que tenía de reunirse con estos grupos empresariales, con sectores productivos, porque aunque fue enfático en señalar que las deportaciones seguían, pero no puede ignorar, como estadista el presidente Luis Abinader, el impacto que eso tiene, y creo que por ahí es por donde andaba el expresidente Hipólito Mejía, cuando destacaba incluso el crecimiento en la producción agrícola, decía Luis Abinader. Pero yo creo que ese esfuerzo y la dedicación que han tenido precisamente esos sectores y esa mano de obra, que yo no sé cómo podría crearse algunos mecanismos, cómo podría regularizarse, cómo podrían retomarse de nuevo esas contrataciones como se hacían en otros tiempos. No sé cómo habría de hacerse. Ahora, lo cierto es que, si bien es verdad que la migración masiva, desbordante, por una situación que vive Haití y que parece que va a profundizar y que vamos a tener nosotros mucho más en estos días si no tomamos las medidas, también no es menos cierto, señores, que en términos de nuestros sectores productivos el impacto también será terrible. Y eso hay que verlo con buen juicio, con racionalidad, con un poquito más de tranquilidad y de menos pasión.